¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Al ratito vamos a hacer un análisis sobre este tema que, mire, no está en la coyuntura, pero que me parece interesante profundizar, lo que es el impuesto a los ricos. ¿Cuánto arrojaría precisamente para nuestro país? ¿Qué tan posible es? ¿Por qué va de la mano con la reforma judicial? Y en este momento quiero centrarme en lo que fue la presencia de Claudia Sheinbaum frente al Consejo Coordinador Empresarial, las reacciones, por supuesto, que ha habido al respecto y sin dejar de lado este rumor que ustedes en los comentarios me han pedido que aborde de que Alfredo del Mazo podría integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Comunicaciones. Si les parece bien, vamos primero con la información y después con la opinión. A ver, comencemos con lo que tiene que ver directamente con el tema de Claudia Sheinbaum en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Este organismo en donde se integran varios de los hombres más importantes del dinero, varios de los personajes claves para la economía de nuestro país y que sin duda alguna ha jugado un papel determinante en su influencia en materia financiera. ¿Qué fue lo que se dijo en este evento? De entrada, Claudia Sheinbaum llegó acompañada de Juan Ramón de la Fuente, usted lo ubica perfectamente, quien ha sido parte esencial de su campaña. Fue recibida por el director general del Consejo Coordinador Empresarial, por el señor Cervantes. Fue recibida por varios integrantes del mismo, quienes la aplaudieron, quienes la cobijaron desde un principio. Y entre lo que se dijo, entre lo que se mencionó y entre lo que no se dijo, la virtual presidenta electa de México fue tajante, ¿no? Al reunirse con los empresarios con el fin de establecer las bases que guiarán su administración. Durante este encuentro se le expresó preocupación por el llamado Plan C del presidente López Obrador, así como las posibles consecuencias que podría traer al sector empresarial en dado caso de ser aprobado. El encargado de exponer dicha inquietud fue Rolando Vega Sáenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Este Consejo Mexicano de Negocios, que ustedes saben, agrupa pues nada más ni nada menos que a los X González, a la gente de FEMSA, a la gente de Cinépolis, a Valentín Díaz Morodo, y que han jugado un papel determinante en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador, involucrándose directamente en la política electoral, a tal grado que uno de sus integrantes, Claudio X González Hijo, fue el factor operativo, fue el factor de liderazgo, fue el factor estratégico de la oposición y de su rotundo fracaso. Entonces, sin duda alguna, era interesante ver qué tenía que decir el Consejo Mexicano de Negocios. Rolando Vega fue muy específico, abordó la problemática de la reforma al poder judicial y es que, de acuerdo con el también director general de Seguros Atlas, la elección popular de jueces, magistrados y ministros podría poner en riesgo la capacidad técnica, imparcialidad e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fin de semana le vamos a tener entrevistas con César Gutiérrez y con Vanessa Romero, quienes explican desde diferentes ópticas por qué esto que acabamos de mencionar, pues es una verdadera paparrucha, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué fue lo que dijo este hombre de negocios? Como hemos comentado anteriormente con usted, también nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores. Entendemos el origen de estas propuestas, sin embargo, no parecen resolver el problema que les dieron origen. Fue lo que señaló el empresario, quien reconoció que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la implementación de la justicia, pero advirtió que se debe asegurar que las acciones para hacerlo sean congruentes con el futuro desarrollo del país. Bueno, parte de este discurso, ¿no? Un discurso, por supuesto, muy de la mano de conceptos neoliberales en toda y cada una de sus estructuras. Minutos más tarde, la virtual presidenta electa aseguró a los empresarios que la reforma al Poder Judicial no busca el autoritarismo o una concentración del poder. Por el contrario, aseguró que la iniciativa busca dotarlo de mayor autonomía. Además, invitó a las y los empresarios a formar parte del Parlamento abierto en el Congreso de la Unión. Dice, México es plural y diverso, aunque sí hay una mayoría, pero eso no quiere decir que haya autoritarismo o que no haya diálogo. Fue parte de lo que le dijo Claudia Sheinbaum.
¿Quiénes integran el Consejo Mexicano de Negocios? Bueno, está integrado por 57 empresarios. Destaca Carlos Slim, destaca Emilio Azcárraga, destaca Claudio X González. Hay marcas como Bachoco, como FEMSA, como Cinépolis, Coppel, José Cuervo, Lala, que acaba de tener una buena reunión con Sheinbaum, Liverpool, Rotoplas, Soriana, Gentera, Grupo Herdes, Grupo México, Grupo Aeroportuario del Pacífico, en fin. Así que esto fue parte de lo que le dijo Claudia Sheinbaum, que sin duda alguna es fundamental, determinante, mantener la separación del poder económico del poder político, que fue una de las tareas titánicas, pero que logró con creces Andrés Manuel López Obrador y que eso le permitió operar y tomar decisiones que muchos de estos empresarios no estuvieron de acuerdo, pero que tuvieron que apechugar. ¿Por qué? Porque sabían que ya no estaba en el poder un presidente débil o un presidente convertido en un gerente, sino un presidente que tenía un apoyo y un respaldo popular, pero sobre todo las capacidades suficientes para poder decir que no. Además de que este grupo que le mencionaba del Consejo Mexicano de Negocios, exceptuando Slim y Azcárraga, el resto jugó en algún momento incluso a dar un golpe de Estado, pero no tuvieron el respaldo de las Fuerzas Armadas, que fue un factor, y lo explicábamos el otro día, determinante para entender la relación de López Obrador con el ejército. Se basó en el ejército precisamente para poder darle viabilidad a su administración, a sabiendas que esto lo iba a enfrentar con el otro poder fáctico, que es el económico. Pero al final de cuentas, López Obrador lo consiguió y por eso vimos lo que vimos en muchos aspectos, desde el tema del outsourcing, desde el tema del salario mínimo, el tema de la distribución de la productividad, el hecho de que ya no puedes estar 8 horas en un lugar sin que te paguen tus horas extras, en fin, insisto, varios puntos ahí que vaya que tocaron sentimientos, emociones de la clase empresarial. Ahora se discute mucho la jornada de 40 horas en donde una de sus principales promotoras, no una de las legisladoras de Morena, pues abiertamente dijo, me quedaron a deber mis compañeros, no quisieron entrarle de lleno a esta reforma, que es uno de los grandes pendientes de Claudia Sheinbaum y que tendrá que enfrentarlo, sabiendo que va a contracorriente, porque uno de los hombres que más ha apoyado a Morena desde el ámbito empresarial, como Carlos Slim, no está de acuerdo con esa reforma. Por eso es que va a ser muy interesante conocer los nombres de las personas que llegan a la Secretaría de Economía, quien juega en la jefatura de la oficina de presidencia, quien se convierte en la principal o el principal asesor y enlace con los empresarios de Claudia Sheinbaum, porque Hacienda ya lo sabemos, y por supuesto, no, quién va a estar en puntos claves para tener esa relación con el empresariado y poder acordar diversas acciones que sigan beneficiando al trabajador, que sigan empoderando a la clase trabajadora, sin, por supuesto, caer en un enfrentamiento que podría llegar a ser verdaderamente complicado para la economía nacional. Que yo le digo una cosa, los empresarios, a final de cuentas, la gran mayoría de ellos son hombres de negocios, mujeres de negocios, quienes no atentan contra sus propios intereses y que en muchas ocasiones de lo que se trata es de negociar adecuadamente, de lo que se trata es de llegar a acuerdos. Y mire que lo hizo, reitero, López Obrador, cuando cancela el aeropuerto y después hay liquidaciones justas, hay nuevos proyectos en los cuales se ven involucrados y esa clase empresarial pues caminó de manera adecuada y caminó de manera correcta con el presidente y será seguramente parte esencial de lo que haga Claudia Sheinbaum, porque al final de cuentas Sheinbaum está apostando por la prosperidad compartida, es decir, un Estado mucho más dinámico, mucho más involucrado, mucho más generador y distribuidor de esa riqueza con una visión mucho más moderna de lo que se hacía anteriormente bajo el concepto del nacionalismo y en donde tiene ideas claras y concisas de la mano de gente joven como Altagracia, por ejemplo, que juega un papel en esa materia, gente que sabe manejar el tema de los impuestos como Raquel Buenrostro, que seguramente se mantendrá en alguna función, o el propio Rogelio Ramírez de la O, que supo equilibrar perfectamente la visión populista. Y ojo, yo no digo populista como algo malo, lo digo como algo muy positivo, porque es lo que emana precisamente de lo popular del pueblo y la visión neoliberal que persiste. Y es que ahí precisamente yo entro a este punto, el tema de la importancia de separar el poder económico del poder político, porque a final de cuentas, el capitalismo neoliberal que reina absolutamente sobre la economía mundial desde los años 90 tiene por particularidad profundizar siempre
más en las desigualdades. Y este capitalismo produce el enriquecimiento a niveles indecentes de una ínfima minoría de personas, dejando abandonada a la mayoría de una población en aumento. Las mujeres, las minorías están particularmente afectadas por estas desigualdades frente a esta situación en la que el hambre y la extrema pobreza ganan terreno. Y es ahí donde varios estados sometidos por el neoliberalismo se retiraron o se siguen retirando, alimentando este círculo vicioso de la pobreza y, por supuesto, de la desigualdad. La desigualdad que es algo que no le gusta hablar a la clase acomodada. El 1% más rico posee el 38% de las riquezas mundiales, o sea, más que el 90% menos rico de la población. Y en otras palabras, 80 millones de personas concentran más riquezas que los 7.200 millones restantes. Por otra parte, el 10% más rico concentra tres cuartas partes de las riquezas. Perdón, esto es indecente por donde se le quiera ver. Y entrelazando los datos con numerosas historias de vida, va emergiendo un panorama en el de una sociedad inmensamente rica, donde la élite ha logrado privatizar masivamente las ganancias y convertir en un problema privado la solución de la crisis pública que han generado sus acciones. Estas élites tienen un pilar fundamental en el enrevesado sistema legal del país, en donde se solapan legislaciones federales con órganos de poder federal y local, y en la práctica las grandes fortunas pueden hacer el lobby legal en defensa de sus intereses, financiar campañas de gobernadores, de presidentes, respaldar carreras de magistrados, ¿no? Llevar a cabo diferentes relaciones con ellos y por lo tanto garantizar leyes que les favorezcan con normativas laxas en la ejecución de aquellas normas que van en contra de sus intereses. Ahora, desde la implementación del neoliberalismo, el sector privado ha asumido cada vez más el papel social del Estado y como consecuencia la sociedad se transforma a la imagen del mercado y el Estado mismo se ha mercadizado. Eso es exactamente lo que significa cuando se hace referencia a la ideología del mercado. Todo y todos están a la venta. Lo que importa son los intereses individuales en lugar de los intereses sociales. Todo el mundo espera conseguir un buen precio o sacarle el máximo provecho con poco esfuerzo y los mercados implican exclusión. ¿Por qué? Porque para ser incluido es necesario ofrecer dinero y la mayoría de nosotros no tenemos ese dinero. Un mercado no es un lugar donde muchos individuos, hablo de empresas, se reúnen para ofrecer mercancías, sino es un lugar donde las grandes empresas determinan los precios y la ideología del mercado nos lleva a una mentalidad darwinista, la supervivencia del más fuerte. Eso es lo que describe y da el neoliberalismo. De ahí la trascendencia de la victoria de López Obrador en la batalla cultural de este sexenio y en visibilizar este tipo de conceptos en donde la plutocracia criminaliza incluso hasta la pobreza. Y puede que el neoliberalismo no haya muerto, pero ya no es la ideología incuestionable de otros tiempos. Esto es una oportunidad para quienes deseamos, obviamente, un orden político y económico basado en la democracia, en la solidaridad, en la justicia social y no en la búsqueda desenfrenada de beneficios. En México ya hay un germen de la ultraderecha que se está fermentando en las redes sociodigitales, espacios en donde incluso el discurso de odio se siente libre, se siente embravecido, abundan ya en este momento. Basta ver los casos de Estados Unidos con Trump o Argentina con el demencial Javier Milei. Y en ambos países los medios masivos de comunicación también han aportado su grano de arena, convirtiendo todos los discursos políticos y las noticias en formas de entretenimiento. Y seguro están expectantes del próximo personaje carismático y escandaloso, ¿no? Que llegue precisamente a la ultraderecha y haga vibrar las vísceras de un sector del público. Y ya hemos visto cómo la parte más radical de los medios, como los desterrados a la Raki, Ferrizo Alemán, hacen llamados irresponsables a la rebeldía, asegurando sin prueba alguna que millones de votos fueron fruto del fraude electoral, ¿no? Entonces, no es, no hay que minimizar a esta derecha. Eso me queda clarísimo. No podemos hacerla a un lado, no podemos solamente reírnos de ella. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas forman parte de toda una estrategia, de toda una estructura que lo que busca muchas veces es regresar a lo que había y que van a seguir insistiendo en ello. No hay que menospreciar a esta derecha por absurda que sea, porque ha pasado del discurso somos los responsables de dar a empleo a aunque tenga cero posibilidades de algún día ser parte de los millonarios,
debes defender nuestros privilegios porque si le echas muchas ganas, un día te beneficiarás de defendernos a costa de tu propia familia, a costa de tu propio bienestar. Entonces me parece que es por eso determinante que la doctora Claudia Sheinbaum sepa negociar con estas personas que tienen la capacidad para ella y mantenga esa línea que separa al poder político del poder económico. Y para ello, le reitero, o sea, esta gente capaz en ese gabinete, con esos contactos, con esas relaciones y con una claridad muy, pero muy precisa de qué es lo que va a buscar la doctora Claudia Sheinbaum como el segundo piso de la cuarta transformación. De ahí que este rumor de la presencia de Alfredo del Mazo en el gabinete, me parece de verdad que en dado caso de consolidarse, sería un golpe artero al corazón de la 4T y artero al corazón del Movimiento de Regeneración Nacional con todo lo que esto significa, y no habría pragmatismo que pudiera explicarlo. La Secretaría de Comunicaciones es una secretaría donde se mueve mucho dinero, muchos intereses y Alfredo del Mazo no tiene la capacidad para manejarla. Ya deje usted que provenga del PRI más corrupto, del PRI más ratero, del PRI más, más cínico, como es el PRI del Estado de México. No, no solamente se trata de eso, se trata también, por supuesto, de un personaje que no tiene las capacidades necesarias. Yo creo que es pura especulación, sinceramente. Yo creo que es parte de un movimiento del PRI del Mazo, del Grupo Atlacomulco, pero particularmente de medios de comunicación que quieren hacer ruido con ese nombramiento. No veo a la doctora Sheinbaum cometiendo un error tan particular y sobre todo de que dañe su credibilidad, por colocar a un personaje que, perdón, no hizo gran cosa por Morena. Sí, no se metió en el concepto, no se metió en la elección del Estado de México. Sí, el Estado de México arrojó 5 millones de votos a favor de Sheinbaum, pero basados en la diferencia que hubo entre Sheinbaum y Xochitl, tampoco fue que le debieran el triunfo a ese priismo, ni mucho menos. No, si hay un acuerdo para que permitan que gobierna Delfine Gómez, sinceramente yo no creo que pase por esta situación de sometimiento hacia la presidenta de nuestro país. No veo, insisto, a la doctora Sheinbaum cometiendo un error de esta naturaleza, ni mucho menos, ¿no? Y pasa como en la Secretaría de Medio Ambiente. Mariana Boy y y Manuel Velasco, pues sinceramente no creo que tuvieran esa capacidad de estar metidos en una secretaría de tanta importancia en la época, sobre todo que se está viviendo, y colmo, ¿no? O sea, además de una falta de capacidad para ello, sobre todo, insisto, por la trascendencia de la misma dependencia, pues debemos de ser muy claros. O sea, ni Velasco ni Boy son gente que uno voltea a verlos y diga, confío plenamente en ellos, precisamente por los antecedentes que los llevan al provenir de un partido tan, pero tan cuestionable como es el Partido Verde Ecologista de México. Pero bueno, ahí tiene usted precisamente este comentario que espero que sea de su agrado. Si les gustó, ya lo saben, pulgar arriba, likeenlo, pónganle me gusta, compártanlo, ¿no? Si no les gustó, también compártanlo, pero a las personas que les caen mal, pero ustedes de todas horas compartan. Ya saben también, por supuesto, que si son ustedes tan amables de suscribirse a nuestro canal, a su canal, ya llegamos a los 161,000 suscriptores, vamos por los 170,000 para alcanzar los 200,000 y por supuesto, activen las notificaciones, activen la campanita y ya lo sabéis, si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias o únense al canal. Yo, como siempre, les agradezco por favor su atención y nos vemos el día de mañana. Bueno, al ratito, perdón, usted, ya me estoy despidiendo. No, al ratito nos vemos con el tema del impuesto a los ricos y si no pasa otra cosa, pues ya estaremos platicando más a las 11 de mañana. Pero por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer y lo veo al ratito por este su canal.